Ya son, justo ya son tardes. Bienvenidos a todos nuevamente. El doctor Angelo Lagares, el director ejecutivo de LARA, Latino Recovery Advocacy, es nuestro siguiente ponente con la conferencia magistral La importancia del lenguaje en la salud mental y adicción. El doctor Lagares, destacado líder y defensor en el ámbito de la salud pública y la prevención de adicciones, como director y fundador de Latino, ha trabajado incansablemente para aumentar los servicios de apoyo en comunidades que enfrentan desafíos en salud mental y adicciones. Su enfoque holístico y compasivo se refleja en la misión de Latino Recovery Advocacy, que se centra en crear un entorno propicio para la recuperación y el bienestar. Ángelo Lagares posee una serie de certificaciones internacionales y ha trabajado intensamente entre la salud mental, las adicciones y la diversidad cultural. Su labor ha dejado una huella duradera en la educación superior y en los esfuerzos por abordar los desafíos de salud pública en las comunidades más vulnerables. Bienvenido, Ángelo, y muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta conferencia, La importancia del lenguaje en la salud mental y adicción. Muchísimas gracias. Si me pueden oír bien ahí. ¿Me escuchan bien ahí? Ok. Perfecto. Perfecto. Entonces, mi nombre es Ángel Lagares. Yo soy una persona en recuperación. Esto quiere decir que en el 2005, 22 de marzo de 2005, yo hice otro intento a la recuperación mediante a múltiples intervenciones que tuve antes de eso, y desde ese momento yo entré en un proceso, lo que se llama recuperación. Yo soy una persona, ¿qué significa para mí la recuperación? Significa básicamente que yo he podido crecer como ser humano, yo he podido crecer en diferentes ámbitos, ser un mejor padre, un mejor hijo, un miembro de mi comunidad y colaborar con la comunidad. Déjeme yo aquí entonces poner la presentación. También un placer inmenso ser parte en Latinoamérica de estos intentos de tener más educación en lo que corresponde a la salud mental y adicción. Déjeme yo ver cómo yo hago esta presentación. Un momentico. Bueno, empezamos por aquí. LARA es una organización sin fines de lucro con un estatus 501C3 en Estados Unidos. Esto significa que una organización sin fines de lucro que promueve sistemas integrales con una base científica, humano y compasivo en el ámbito de la salud mental y adicción. El objetivo principal es organizar comunidades y proporcionar recursos e información para que personas puedan buscar ayuda y tener una vida plena y saludable. En el día de hoy, para mí es un inmenso placer tener este tema que es de suma importancia en nuestro campo de la salud pública, el poder del lenguaje y el estigma.
los objetivos de aprendizaje de esta presentación. Vamos a ponerlo por aquí. Primero, estigma, impacto en la cultura latina, orígenes históricos del estigma, cómo ha evolucionado con el tiempo, definición de estigma, ejemplo, cómo estigma afecta a la comunidad latina en diferentes contextos de la salud mental y adicción, identificación de barreras sistemáticas que perpetúan el estigma en políticas públicas, sistema de salud y educación, barreras culturales, siendo específico en los valores tradicionales del rol del género y la religión, la importancia del lenguaje en salud pública, la conversación como elemento fundamental para cambio sociopolítico. Básicamente, esto es esta presentación, que la conversación sea un elemento fundamental para el cambio sociopolítico cultural. Esta conversación que vamos a tener hoy. El papel del diálogo abierto y respetuoso en la transformación de percepciones estigmatizantes. Entonces, la adicción es una experiencia humana universal. Todos entendemos que no importando la raza, la cultura, el idioma, puede ser en Japón, Indonesia, las culturas son realmente, hay muchos elementos culturales que hacen mucha diferencia, pero hay muchos conceptos culturales que son universales, como la familia, el amor. La adicción también es algo universal que te va a afectar a ti, no importando la cultura. Por eso que decimos que la adicción es una experiencia humana universal. En los últimos años, el doctor Gabor Mate, muy importante, este doctor que ha venido con un sinnúmero ha venido a traer mucha información sobre la compasión en lo que es adicción y salud pública. Y él dice que lo opuesto de adicción es la conexión. Yo soy dominicano de la República Dominicana, pero yo nací en Nueva York y me crié en República Dominicana, mis padres son de República Dominicana, pero yo sí, no sé quién conoce Rubén Blades, un escritor, compositor y escritor de música latina en los últimos 50 años, y hay una canción que se llama Pedro Navaja, donde él menciona que 8 millones de historias tiene la ciudad de Nueva York. En ese tiempo, en el 78, cuando salió esa canción, él decía 8 millones de historias tiene esa canción. Y para mí fue muy chocante cuando yo estaba elaborando este currículo, porque yo digo que millones y millones de historias tiene Ciudad México, millones y millones de historias tiene Medellín, República Dominicana, todas las ciudades latinoamericanas tienen millones de historias que han estado en silencio por el estigma, porque hablar de salud mental y adicción ha sido un problema en los últimos 50 años. Entonces, eso es lo que vamos a explorar aquí. Cómo, contando historias, nosotros no solamente podemos aprender, pero también crear sistemas que nos ayuden a nosotros. Cuando digo nosotros, es como cultura. ¿Cómo nosotros tenemos que crear los currículums? ¿Cómo que tenemos que crear los tratamientos que nos van a ayudar a nosotros específicamente? Y ese tema vamos a entrar más adelante. Si tienen algún tipo de pregunta, pueden escribir la pregunta. Y al final, yo voy a dejar mucho tiempo para que dialoguemos y contestar todas las preguntas. Y también mi información va a estar aquí, para que también me pueda escribir por email. También podemos hacer otra presentación, porque esta presentación es muy intensa y la vamos a tratar de hacer en 40 minutos. Pero podemos buscar también otra ocasión para hacerla más extendida. Aquí hay un video que hicimos con esta campaña Stop Your Opioid Silence. Esta campaña la hizo Facebook, la compañía de Facebook, en el 2019, y cuando ellos vinieron, es una campaña sobre opiáceos y traer prevención sobre los opioides y cómo estaban afectando, tú sabes, cómo estaban afectando en los Estados Unidos. Hicieron una campaña de 10 historias. Cuando vinieron a mi historia, yo dije, yo tengo que hacerla en español. Déjame ver si yo
se la puedo presentar aquí. Perdóneme, yo no soy muy tecnológico, pero voy a tratar de presentar el video. Déjame ver. Profesor, tendría que quitar primero compartir su presentación, Sí, aquí se está viendo. parte del video. ¿Se ve ahí? Los opiáceos siempre han estado ahí. La heroína, la metadona, la pastilla, los fármacos, siempre eso estuvo ahí. ¿Se está viendo ahí? No. Tú sabes, afroamericano, latino. Si deja de compartir su presentación. Ok, dígame otra vez. Dejar de compartir su presentación y nos comparte el video con sonido. Bueno, yo no sé si puedo hacer eso ahora. Yo voy a seguir con la presentación y después yo le voy a mandar el video. Porque no sé cómo yo no puedo hacer. ¿Cómo puedo hacer eso? Pero yo le voy a mandar todos los videos son diferentes videos, ustedes lo pueden ver en YouTube en otro tiempo. Entonces, como seguimos cuando hablamos de estigma, tenemos que hablar de Irving Goffman, sociólogo, psicólogo más influyente, tú sabes, del siglo XX. Entonces, cuando hablamos de estigma, que es muy importante que analicemos el trabajo de este señor, porque él habla de un atributo que es profundamente descualificante y él habla no solamente descualificante, pero injusto. Entonces, en la antigua Grecia se origina el término estigma para referirse a signo corporal diseñado o para exponer algo inusual, malo, sobre el estatus moral del significante. O sea, que cuando un individuo en la antigua Grecia hacía algo malo, robaba, era un esclavo, un criminal, un traidor, le hacían un tatuaje, ya sea con un cuchillo, era totalmente horrible. Le quemaban el cuerpo, le quitaban el cabello. Había tú sabes, un signo para identificar que este tipo era un ladrón, un criminal, un esclavo. Y de ahí se origina el término estigma. O sea, mire qué profundo es esto. Después de ahí, se convierte en algo más abstracto, ¿ok? Y esto tengo un libro de 1963 de Irving Goffman que se llama Apuntes sobre la gestión de una identidad dañada. En la investigación que hicimos, por eso que se presenta Irving Goffman en esta presentación varias veces, porque básicamente él fue uno de los tipos que comenzó a hablar y estudiar e investigar sobre estigma. Estamos hablando desde los 60. El conjunto de actitudes y creencias desfavorables que se acreditan o rechazan a una persona o un grupo, en este caso una persona con salud mental o adicción, que se consideran diferentes, que tienen una importante consecuencia sobre que los individuos se perciben a sí mismos. Estigma individualizado. ¿Cómo se siente esa persona cuando está consumiendo sustancias, que tiene una condición tratable, una condición médica tratable? ¿Cómo se siente a que la sociedad, el pueblo, la comunidad, la ciudad, todo el mundo lo vea como si tiene tres cabezas, como que todo el mundo lo vea como un ladrón, como un delincuente? Una persona que arrastra una condición de salud. Oiga, o sea, ¿dónde estamos como ser humano nosotros? Con respecto, hay algo muy claro. Tenemos que entender que las drogas, ¿ok? Y los problemas de salud mental tienen miles de años. Esto no fue ayer que vino. La gente tiene una relación con droga de una u otra manera miles de años. ¿Ok? Y en los últimos 50 años que se están buscando soluciones, yo quiero que le demos mente a eso también. Yo creo que veamos esa perspectiva. En los últimos 100 años, básicamente,
es que hemos tratado en donde hospitales, clínicas, Grupo 12 Pasos en el 1934, que ha sido universalmente muy poderoso. La contribución de Bill Wilson en buscar una solución para personas que tomaban alcohol en aquel tiempo. Después comunidad terapéutica, vamos a hablar más de eso más adelante, en los 60, pero estamos hablando que es un problema que trae miles de años, las soluciones que tenemos en los últimos 50 y las soluciones más científicas las tenemos en 30. Eso es importante entenderlo. En sociología, el estigma es una condición o atributo, rasgos, comportamiento de una persona portadora que incluye una categoría social hacia cuyos miembros generan una respuesta negativa y se vea como inaceptable e inferior. Pero en la definición de estigma está la palabra como injusto también, ¿entiendes? Eso es muy importante que veamos esto. Entonces, todo lo que yo hago, toda la contribución mía en Estados Unidos, yo le doy el contexto cultural, porque en psicología, sociología, toda la técnica, la mayoría de la técnica en adicción, los tratamientos, las intervenciones, todo están hechos por la gente que tuvieron información e investigación, que fueron los blancos, ¿entiendes? Americanos. Estamos hablando de que Alcohólicos Anónimos se crea en Ohio en el 34, Comunidad Terapéutica, parte se crea para adicción, se crea en el 60 en California. O sea, muchos, Eric Edison, muchos psicólogos, psiquiatras, investigadores europeos desarrollan aquí, ya sea por situaciones que cuando vienen de la Segunda Guerra Mundial, ya sea por lo que sea, o americanos adoptan técnicas como de Freud, Europa, como la desarrollan aquí, tú sabes, más o menos ya para los 60 comienzan a todo tipo de intervenciones a presentar en salud mental y adicción. Vemos ya en los 50 y los 60 hay muchos cambios. ¿Ok? No vamos a hablar de eso ahora, pero para tener ese poquito de contexto. Pero lo principal es que todo lo que yo hago tiene que tener un contexto cultural. ¿Cómo nos afecta a nosotros como latinoamericanos? ¿Cómo nos afecta a nosotros en México, que estamos hablando de México ahora mismo? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Tenemos que adaptar todo esto, tenemos que adaptarlo a nosotros para que nos pueda funcionar. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde viene el tabú, estas creencias, el estigma? ¿De dónde viene nuestra cultura? El tabú, la creencia, la desinformación. En el 1980, en el 1970, ¿qué información había sobre droga? Nosotros sí tenemos una cultura de narcotráfico y entendemos el narcotráfico. Y entendemos, y inclusive en nuestras canciones se hablan sobre que todo eso corrido, que hablan sobre, que idealizan en un punto, y se hablan de grandes narcotraficantes, eso nosotros lo entendemos. Inclusive en Netflix, usted ve muchos documentales sobre el Chapo, sobre Pablo Escobar, sobre narco en México, porque ese morbo atrae en muchos sentidos. Pero nosotros no tenemos una cultura de bienestar, de soluciones de salud pública. Yo estuve hablando una vez en una reunión con Netflix. Ustedes tienen muchísimos documentales de matadera de gente, de dinero, de droga, de esa parte, pero ustedes no han puesto documentales que le pueden ayudar a la comunidad, como el bienestar, como que la recuperación es posible, como que la adicción es una enfermedad tratable. La salud mental y adicción son enfermedades tratables que con medicina, con tratamiento, con intervenciones, con muchas técnicas, el individuo puede vivir una vida digna y saludable, como en mi caso. Yo soy una persona que tiene 20 años en recuperación y que cambió y que transformó totalmente su vida. Yo tuve esa oportunidad, pero 200 personas en Estados Unidos se mueren diario de una condición de adicción. 200 personas mueren en Estados Unidos nada más por sobredosis de opiáceos. Entonces, ¿de dónde viene el estigma en nuestra cultura? Para entender eso, hay algo muy importante que si ustedes quieren pueden anotar este nombre, Synanon, porque hay un especial, un documental en HBO.
Synanon fue la primera comunidad terapéutica para adictos aquí en Estados Unidos. Charles E. Chuck Derrich crea el juego de Synanon, que es de ahí es que salen las comunidades terapéuticas, de ahí es que salen los anexos, de ahí es que sale todo, de este sistema que estos individuos. Pero fue un sistema muy violento para los pacientes, para los participantes, para los residentes, sea como se le llame. Fue un sistema tan violento, o sea, fue el principio de todo. Y de ahí después fue mejorando los tratamientos de adicción. Porque antes de ahí había un sanatorio que ponían a todo el mundo, personas con problemas psiquiátricos, problemas de adicción. Todo el mundo lo ponían en un sanatorio psiquiátrico muy deprimente. Después de aquí es que comienzan a hacer los intentos de tener a personas que tienen un problema de adicción en diferentes lugares, y este individuo hace una comunidad terapéutica donde los residentes, los participantes, participan del tratamiento, y es un tratamiento de 4 y 5 años, pero fue sumamente violento, y este tipo al final tuvo muchísimos problemas. Ahí está el documental, yo sugiero que ustedes lo vean, se llama Synanon, está en HBO. Y de ahí es que nace. ¿De dónde nace todo este tratamiento tan agresivo? Porque eso lo podemos ver. Eso lo podemos ver ahora. Cómo inclusive en grupos de 12 pasos, cómo se confrontan, por qué se ve la persona que usa droga y hay que... Y nosotros pensamos que el tratamiento tiene que ser totalmente agresivo, que tú tienes que tocar fondo. Toda esa teoría viene de ahí. Y se convirtió en un culto esto. Y la comunidad terapéutica en Latinoamérica, que todavía existe en toda Latinoamérica, viene de aquí. Hogar Criado Dominicano, comunidad terapéutica en Chile, Colombia, eso es lo que se usa. Anexo en México, salen de aquí. Entonces, estamos entendiendo de dónde nace, por qué son tan violentos los tratamientos. Entonces, podemos poner en el chat cómo se le llama a una persona que usa droga en los países, en México. ¿Cómo se le llama? Esto aquí está Latinoamérica entero: pirobo, quemado, adicto a marihuano, craquero, loco, delincuente. Toda la terminología que se usa, drogadicto y adicto, que son términos que todavía se usan y se ve mucho, ahora se ve mucho, que vamos a hablar de eso más tarde, en TikTok y en Instagram, que hay mucha gente que quiere hacer un bien y hablar de adicción por TikTok, pero usa esa terminología. Y esa terminología total, cuando tú estás hablando de adicto, tú arrastras un estigma, tú arrastras una palabra que ha sido perjudicial totalmente. Entonces ya tenemos que cambiar ese tipo de vocabulario para nosotros poder, ¿sabes? O sea, vamos a explicar esto. Déjame ver. Si me dan un minuto, por favor. Porque aquí esta presentación okay. Entonces aquí vemos cada terminología que se usa: drogadicto, craquero, loco, pirobo, marihuano, drogodependiente, y hay mucho más. Pero una de las más que se usa es adicto. Y mucha gente que no tiene información cree que esta palabra todavía, muchos profesionales usan todavía, porque todavía yo no sé si tienen información necesaria, pero esta palabra es totalmente, arrastra mucho estigma, la palabra adicto.
Entonces, cuando vemos el terror de la adicción, por ejemplo, palabras como drogadicto, que es una palabra terrible, vemos en películas, cuando se presenta, ¿de dónde viene esto? Estamos en esta etapa, ¿de dónde viene esto? En películas, todos los anuncios que ustedes ven sobre inclusive a veces de tratamiento de adicción, te presentan un tipo amarrado a una cadena, tirado sin zapatos, sin casa, metiéndose heroína por la vena. O sea, esa es la presentación que vimos en películas, que vimos, esto fue lo que nosotros aprendimos. Esto es lo que se ve. Inclusive para un tratamiento de adicción, se ve un tipo como con un jury, todo depresivo. O sea, esa no es la adicción. La adicción puede afectar a la gente de diferentes formas. Hay gente que son doctores, ingenieros en la NASA, hay gente que tienen problemas en su relación con drogas, que son profesionales, que no llegan hasta en la calle. Y por eso dificulta el tratamiento. Porque ¿cómo yo voy a aceptar que yo tengo un problema y voy para tratamiento si eso es lo que yo me voy a enfrentar? Entonces tenemos que entender eso. ¿Cómo nosotros presentamos si tenemos un anuncio en TikTok? Si tú ves en TikTok, la mayoría de profesionales en TikTok habla de adicto. O sea, el lenguaje ha cambiado. En los últimos 7 años, el lenguaje totalmente ha cambiado en todos los libros, en todo lo que es adicción. Por eso lo vamos a ver más para adelante. Entonces, por ejemplo, en público, el estigma puede llevar a diferentes apoyos públicos, políticos para la política de tratamiento. Diferentes apoyos. Si usamos un lenguaje adecuado, puede afectar política a nivel de tratamiento, a nivel de barrera de empleo, educación, capacitación, reducción de apoyo social. O sea, todo esto tiene que ver a nivel público y cómo afecta a nivel personal. La internalización del estigma público puede llevar a la vergüenza. Ese sentimiento de vergüenza, autoestima, o sea, ¿cómo afecta a un individuo el estima? ¿Cómo yo voy a buscar tratamiento? ¿Cómo si mi mamá me dice, tú tienes que ir a tratamiento? Yo no voy a querer ir a tratamiento, porque no quiero ser, no es un fracaso ir a tratamiento. Es algo bueno el tratamiento, pero como se ha presentado, esto dificulta grandemente. Por eso es que es tan importante. Lo más importante en salud pública y adicción ahora mismo es el estigma. Olvídate de intervenciones sofisticadas, olvídate de nadie va a llegar ahí. Si nosotros no comenzamos y trabajamos con el estigma y trabajamos moviendo toda esta palabra, entendiendo lo que es el lenguaje, entendiendo cómo vamos a romper el estigma en nuestras comunidades, cómo vamos a traer información, hasta en la prevención hay que incluir esa información para que los niños entiendan lo que es adicción y lo que no es. Es lo más importante. Se considera el estigma como la maldición del siglo XX y XXI lo más problemático. Porque que si tú no llegas a tratamiento, si tú no llegas a un punto, entonces, ¿qué estamos hablando de intervenciones sofisticadas, de nuevo tratamiento? No vamos a hablar nada de eso porque nadie va a llegar ahí. Lo primero que tenemos que remover es el estigma. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, vemos también el individuo como la enfermedad, el estigma en muchas diferentes formas. Las barreras culturales, el estigma, el tabú, la desinformación, la vergüenza. La desinformación hablamos que los abuelos, mis tíos, todas las personas que hablamos en el 70, en el 80, en el 90, en el 2000, todas estas personas, ¿qué información tenían? ¿Qué información tenía su mamá? Si cuando hablamos de droga, nos metieron tanta desinformación en la cabeza que cuando tú hablas de droga, la gente le da vergüenza hablar de eso. Nadie va a hablar de eso. Una cosa tan normal. ¿Okay? Esto es totalmente normal, que una persona tenga una condición crónica como diabetes, hipertensión, es una condición médica. Pero en los 80 y los 90, inclusive los médicos y en Estados Unidos también, hubo tanta desinformación que nos está afectando grandemente ahora mismo. Y ahora mismo en Estados Unidos, los últimos 15 años, ha cambiado toda la forma de hablar de adicción, de tratar de adicción. Todo ha cambiado. Pero en Latinoamérica, que yo vivo
constantemente en contacto. Todavía estamos 45 años atrás. En muchas partes, en otras partes hemos crecido. Entonces tenemos que hablar de esto como un trastorno de sustancia, un trastorno crónico, cuando la persona puede recuperarse y de hecho lo hacen, ¿entiendes? Las sustancias adictivas pueden provocar cambios. Tenemos que entender y tenemos que educar a la persona. Mire, esto provoca cambio en el cerebro. No es que yo quiero usar droga, no es que yo quiero tomar alcohol, es que hay personas que se toman un trago de alcohol y el lunes van a trabajar. Hay personas que beben el viernes y el sábado y el domingo descansan y el lunes van a trabajar. Hay personas como yo que se beben un trago y no paran hasta enero. Porque esto es individual. Porque cuando hablamos de adicción en Latinoamérica tenemos que hablar que el alcohol es una droga perjudicial. Óyeme. Cuando hablamos de droga, no se puede separar de droga droga y alcohol. El alcohol es una droga con consecuencias catastróficas, pero tiene menos estigma porque se le hace publicidad, se le hace marketing, se celebra. En Latinoamérica, no sé en México, pero en mi país, República Dominicana, si yo voy a un lugar y digo, no, yo no tomo, me ven como si yo fuera un marciano, que tú no tomas. O sea, es una cosa, y nosotros celebramos con alcohol. Si viene un ciclón, con alcohol. Si hay un cumpleaños, todo se celebra con alcohol. Y es normal. A mucha gente normal, mucha gente se toma un trago y continúa su vida responsable. Pero hay un % de la gente que toma alcohol y para cirrosis hepática, para con depresión crónica, para matando gente, para en accidentes de carro terrible. O sea, tiene su consecuencia catastrófica y tiene su uso social. Esa es toda la droga, no solamente el alcohol. Por eso es un tema profundo que hay que hablarlo. No todo el que usa droga tiene problemas, como yo. Pero esa conversación se tiene que presentar. Entonces, es muy importante. Michael Botticelli fue el director de la Oficina Nacional de Droga y Control en la Casa Blanca en los tiempos de Obama, yo creo. ¿Okay? Y este fue una persona, Marco Botticelli es una persona en recuperación que cogió ese cargo. Y cuando llegó a ese cargo, el cargo más alto en salud pública a nivel de adicción en la Casa Blanca, ellos tiraron ese boletín y dijeron que de ahí en adelante todo se iba a cambiar. La manera donde todo el lenguaje de adicción iba a cambiar en los libros, en los textos clínicos, en toda la póliza del gobierno, todo. Eso no soy yo que estoy inventando nada de esto. Yo no estoy inventándome todo esto. Toda esta presentación es un desarrollo de investigación científica que hemos hecho. Entonces, por eso yo le puse este documento aquí. Ustedes también lo pueden buscar. Michael Botticelli es una persona en recuperación. Comienza a crear toda esta póliza en la Casa Blanca. Entonces, esta presentación, pero presentaciones como esta a nivel de lenguaje y recuperación, existen miles en inglés. Yo creo que esta es hay una o dos. El primero que hice esto fui yo en español, pero hay yo creo que dos más, pero no tienen este contexto cultural que tiene esta. Entonces, si usted busca Harvard University, habla la palabra importa. Si usted busca toda la universidad del mundo, tienen una presentación y tienen un enfoque en cambiar el lenguaje. Todas las universidades. Entonces, por eso yo puse una parte aquí para que vea que la importancia del lenguaje, hay miles y miles de escritos en esto. Entonces, el lenguaje importa. Entonces, cuando hablamos de adicto, podemos cambiar por una persona, un ser humano con una condición. Cuando vamos alcohólico,
una persona con una condición de uso de sustancia, cuando hablamos de drogodependiente, una persona con una experiencia de uso, o sea, toda terminología que podemos cambiar. Y estas son investigaciones que se hicieron por Robert Ashford, PhD, tiene una maestría y un doctorado. Robert Ashford, estos son unos diccionarios que esto es investigación científica con 15 o 20 científicos por año que gastaron miles y miles de dólares en esta investigación. Cómo afecta el estigma, cómo afecta, cómo cambia la palabra. Todo esto salió de ahí. Entonces, este nombre, yo creo que escriben este nombre, Robert Ashford. Muy importante, este individuo. Entonces, por ejemplo, una persona que está en un grupo de 12 pasos puede decir, yo soy alcohólico, yo soy adicto, mi nombre es fulano. Eso en 12 pasos, que eso es cerrado. Esa confraternidad, eso es cerrado, ellos saben cómo van a hacer la cosa. Pero cuando estamos en un público general, profesional de la salud, redes sociales, personas con una condición de uso de sustancias, cuando yo estoy en público, yo no puedo hablar de adicto. Digo, usted puede hablar como usted quiera, estamos hablando de la forma correcta. Cuando estamos en público, cuando somos enfermeras, profesionales, tenemos que usar un lenguaje diferente. Y este es el momento de cambiar eso. Y eso va a cambiar todo. Si no empezamos por romper con el estigma como barrera principal en salud pública, vamos a seguir 100 años más en lo mismo. Entonces, este otro diccionario, por ejemplo, en reuniones de autoayuda, usted puede decir, yo soy un adicto, yo soy un alcohólico. Pero en público no, con participantes no, en espacios profesionales no, medios de comunicación no. Entonces, aquí hay otro diccionario. Que todo esto, la persona que me escriben, yo se lo puedo mandar. Inclusive esta presentación yo se lo puedo mandar también. Entonces, tenemos otro diccionario aquí. Como todo estos diccionarios, ¿ok? Son los que se están usando para cambiar el lenguaje estigmatizante. Entonces, ¿quién es Robert Ashford? Aparte que es mi amigo, Robert Ashford fue un individuo que no paró de usar droga. Robert Ashford paró de usar droga, continuó a la universidad, hizo un doctorado, una maestría y ahora un científico en temas de recuperación. Tiene un doctorado en política pública de droga. Tiene una esposa que también tiene recuperación. Entonces, ¿por qué yo pongo el trabajo de Robert Ashford aquí? Porque no solamente un profesor, no solamente ha cambiado y ha hecho grandes esfuerzos, sino también que es un individuo en recuperación, que en un punto determinado no podía parar de usar droga. Entonces, imagínense si nosotros colaboramos y traemos mucha de esa gente, somos un recurso y ayudamos a personas a que entren en este camino. Todo ese potencial que hay ahí, que hoy están usando droga, mañana en tratamiento y después puede cambiar el mundo. Ese es el mensaje aquí. Entonces, aquí tenemos a Robert Ashford con su niña, en actividades, una persona de recuperación, un padre de familia, un profesional, un líder comunitario, con su esposa, está lleno de tatuajes, pero un doctor. Y ha contribuido en los últimos 5 años trascendentalmente. Entonces, si vemos Anthony Hopkins, Rob Lowe, Eminem, Eric Clapton, toda esta gente que tienen en común, no solamente que son gente muy bien parecidas, son talentosos, pero la droga y el alcohol lo iban a matar. ¿Qué tenemos en común con esta gente? ¿Qué yo tengo en común con ellos? Que tengo una condición de uso de sustancias. Compartimos esa enfermedad, ese trastorno. No importando lo talentoso que es, no importando el dinero que tengan, no podían seguir usando droga. Y entraron en recuperación. Anthony Hopkins cumplió 54 años en estos días. Eminem tiene 16. Eric Clapton tiene como 40. Eva Méndez, Bruce Willis. Danny Trejo tiene como 60 años, ahora mismo 59, algo así. Bradley Cooper. Entonces, ¿por qué yo pongo todo esto aquí? Porque esta es la campaña que estamos haciendo ahora.
Antes todo el mundo estaba escondido, antes todo el mundo era anónimo, antes nadie hablaba de esto públicamente. Ahora usted va a Instagram, ahora usted va a todos lados, porque ahora también estamos viviendo una época diferente a nivel tecnológico y todo el mundo sale en Instagram y dice, entonces hay algo importante que en Latinoamérica se confunde, no que anonimato, no, anónimo es el programa de 12 pasos, yo no soy anónimo. Yo no puedo hablar de ese programa porque en público, claro que no, porque ellos tienen su forma y su cosa, pero yo puedo hablar de que yo estoy en recuperación. Yo puedo hablar de mi historia sin mencionarlo a ellos. Entonces, eso es algo importante que tenemos que porque estamos acostumbrados, no que anonimato, no, anónimo el programa. Y no todo el mundo va a 12 pasos. Hay gente que va a otro tipo de situación y encuentran solución a tratamiento. Pero por los últimos 80 años lo que dominó fue los 12 pasos. Y hubo una confusión. No, yo no puedo hablar de mi recuperación. No, tú no puedes hablar que tú participes en esta reunión y tú puedes hablar que tú vi ahí, pero tú no puedes hablar de eso. No, pero yo sí puedo hablar de que yo estoy en recuperación. Y todas estas mujeres lo hablan y hombres que están aquí. Mire qué preciosa esa gente con su niño. Esa mamá. ¿Dónde estuviera ese niño si esa mujer hubiera seguido usando droga? Mira la transformación, mira lo que nosotros estamos poniendo aquí, en Instagram, en Facebook, en todos lados. ¿Por qué? Porque esto es de esperanza. Porque otra mujer que vea esto le va de esperanza. Esto no se esconde. Entonces aquí está mi historia. Básicamente yo puse mi historia aquí también. Aquí estoy yo con 13 años, con 5 años, con 7 años, un niño totalmente normal que va a la escuela. Después estoy aquí después estoy aquí en problemas en la calle. Mírenme los ojos en esa foto ahí. Con dolor, una persona con dolor. Y después estoy en recuperación cuando fui al Congreso Americano. Ahí estoy con mi sobrina, ahí estoy dando charlas en Latinoamérica. Entonces la conversación es sumamente importante. La conversación es sumamente importante. Y para tener una conversación importante tenemos que cambiar el lenguaje. Tenemos que aprender sobre esto. Entonces, esta fue otra campaña que se hizo, que se llamó No Anónimos, que la persona salía, yo estoy en recuperación, yo soy una prueba, yo estoy sobrio, yo tuve una crisis y una oportunidad. Esto fue muchas campañas que se han hecho. Entonces, esto es muy importante. Contar historias. ¿Alguien me iba a coger tiempo? Me iban a coger tiempo para decirme cuánto tiempo me queda. Este, 5 minutos, profesor. Y ya entramos a las preguntas y respuestas. Ok, entonces, básicamente, yo hablo de contar historia aquí, pero eso lo vamos a hacer en otra. Hablamos de Anonymous People, un documental que hay de Greg Williams, mi amigo también, que habla sobre todo este tema. Ese documental está en YouTube, ese documental por muchos sitios. Hablamos cómo la conversación cambia todo. Hablamos cómo usamos las redes sociales, cómo el podcast se usa. Hablamos de documentales que existen, la conversación otra vez. Hablamos de cómo nosotros estamos trabajando. Todos estos son mis amigos que estamos trabajando en diferentes aspectos de llevar el mensaje. Aquí hay otro. Entonces, básicamente, yo voy a acelerar esto. Esto soy yo. Aquí yo estoy en México, en un sitio que se llama Oceánica, en la última foto de aquí, que yo fui a una conferencia por ahí, Oceánica en Mazatlán. Me encantó ese lugar. Orlando, Florida. Aquí estoy en diferentes sitios de Miami. Toda esa conferencia que yo di el año pasado en Washington, D.C., con el gran Janer Hernández, el doctor Janer Hernández, que ojalá yo pueda ir con él a México a una conferencia. Y aquí estoy en el Congreso Americano y básicamente lo que más me interesa ahora mismo es oírlos a ustedes y básicamente aquí está mi información.
cualquier información. Yo quisiera dar esta presentación otra vez con más tiempo y ahora yo lo voy a escuchar para que sus preguntas. ¿Qué tal la conferencia? Profesor, si nos permite dejar de compartir Claro para que sí, que podamos escuchar. claro que sí. Gracias. ¿Qué tal la conferencia de Ángel Lagares? Tenemos muchos comentarios en donde excelente tema, un tema que implica muchos desafíos, es un tema para la reflexión, es un tema que está muy relacionado con la cultura, es un tema que atraviesa también los derechos humanos. Muchas gracias, Ángel Lagares, por esta conferencia que ha despertado excelentes comentarios y muchas inquietudes. Tenemos por aquí un par de preguntas. Alguien que nos pregunta, en dónde se han desplegado estas campañas que nos ha compartido? Estas campañas, en los últimos 20 años, cuando la epidemia dio los piazos, se cuestionó todo el sistema de salud pública y desde ahí se han, toda esta campaña en todo Estados Unidos, toda la investigación, hay información y entrenamiento de lenguaje diario. En los últimos 15 años hay mucha investigación sobre el tema, sobre el estigma, y hay mucho currículum, muchos cursos sobre el lenguaje, pero este es como uno de los únicos en español. Pero básicamente en todo Estados Unidos, todos los tratamientos cambiaron su lenguaje, todo. Y por eso es que me interesa que vaya a México, Colombia, Latinoamérica, en todos lados. Sí, justo la siguiente pregunta está relacionada con esto. ¿Cuáles serían como aquellas estrategias que usted ha identificado justo para decir, tenemos que cambiar nuestro lenguaje? Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cuáles son esas estrategias que a usted le han funcionado? Porque efectivamente es todo un reto el cambio en relación con este tema. Una de las estrategias es buscar estos diccionarios. Yo se los puedo mandar, ¿entiendes? Si me dan tiempo y me escriben, yo les puedo mandar todos los diccionarios, buscar información sobre estigma y lenguaje, el poder del lenguaje, y comenzar a usar ese nuevo lenguaje que está en todos los libros. Entonces, comenzamos en nuestro tratamiento, en nuestra organización, en nuestra universidad, cómo nosotros vamos a hablar. ¿Cómo nosotros vamos a hablar de salud pública? ¿Cómo vamos a hablar el nuevo lenguaje de recuperación? Yo voy a poner en el chat, el señor Mike tiene mi información y ahora yo voy a poner otra vez, yo puedo poner mi información aquí, mi email, y me escriben y yo puedo mandarle la información. Y también está mi teléfono en WhatsApp. En WhatsApp también me pueden mandar un mensaje y también ahí yo le puedo mandar los diccionarios por email y también hacer otra presentación cuando ustedes se organicen o no sé, cuando sea y seguimos dándole. Ya, excelente. Una última cuestión que tiene que ver con un comentario que nos hacen por aquí que dicen, efectivamente, el lenguaje importa, pero cuando hay una gran diversidad cultural, una gran diversidad de creencias, de prácticas, de hábitos, es cómo entrarle a este tema del estigma. Tiene que ver con lo mismo, qué estrategias, qué formas, a usted personalmente desde su experiencia, Ángel, nos puede compartir. Es que puede haber diversidad a nivel cultural, como sea, pero
la forma correcta es una sola, ¿entiendes? Entonces, tenemos que cambiar el lenguaje. Eso no tiene que ver, eso no, lo que está mal en cualquier aspecto de la cultura. No podemos usar esa palabra adicto, drogadicto, esa palabra estigmatizante. Realmente tenemos que guiarnos por esa póliza, por esas legislaciones que se han dado, porque por algo los científicos cambiaron el lenguaje. Entonces, es algo muy lógico. O sea, antes se hablaba de una manera y ahora el objetivo es que usemos lenguaje no estigmatizante, donde están todo este tipo de diccionarios para ser más profesionales. Eso no tiene, eso es universal. Básicamente es universal. Y ha dado resultados en Estados Unidos. Porque se ha cambiado todos los libros que se escriben sobre adicción, todas las formas se han cambiado. Entonces, cuando usted lee un libro, ya usted no ve la palabra adicto, ni ve la palabra, sino ve trastorno de uso de sustancia, entonces de ahí parte. Entonces, nosotros tenemos que investigar sobre eso y comenzar a usar un lenguaje y entender la diferencia también de que cuando yo uso la palabra adicto, cuando estoy en 12 pasos o sistema de auto